A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Nuevamente, bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios a través de la Escuela Sabática. Es un gusto saludarles y poder estar nuevamente en este interesante e importante tema del pacto eterno de Dios. Y hoy hablaremos sobre la ley de Dios en el monte Sinaí. Cuando hablamos de la ley en el monte Sinaí, debemos de pensar en dos aspectos. En primer lugar, Dios dio la ley o su ley en el monte Sinaí en dos formas. La primera forma fueron los 10 mandamientos. ¿Por qué en 10 mandamientos? Porque el número 10 es un número que en Escritura representa lo universal. Por lo tanto, los 10 mandamientos representan las normas universales de la voluntad de Dios, lo cual se aplica a todos los tiempos y a todas las culturas del mundo. En segundo lugar, es la ley de Moisés. Y la ley de Moisés, podemos decir, es la forma como Dios da los 10 mandamientos aplicados ahora al pueblo de Israel en todos los aspectos de la vida práctica y también de la vida religiosa. Por lo tanto, podemos decir que la ley de Moisés se deriva de los 10 mandamientos y es, podemos decir, una aplicación de una forma más amplia a los mismos principios que están detrás de los 10 mandamientos, para poder aplicarlo tanto a la vida civil, a la salud, al aspecto espiritual y también a la vida práctica del pueblo de Israel. Ahora, estos dos aspectos de la ley, los 10 mandamientos y la ley de Moisés, fue lo que Dios quiso dar a su pueblo en el monte Sinaí. Pero cuando hablamos de ley, a menudo viene a nuestra mente la palabra obediencia. Cuando hablamos de mandamientos, viene a nuestra mente la palabra obedecer. Y muchas veces caemos en el problema de quedarnos solamente con el concepto de obediencia, sin saber qué hay detrás de ese concepto. Ahora, cuando vamos a la Escritura, vamos a encontrar que la obediencia realmente es una prueba del amor a Dios. O sea, detrás de la obediencia debe haber un motivo, un motor, una energía mayor, que es el amor. Si no hay amor detrás de la obediencia, entonces la obediencia se convertirá en un formalismo delante de los hombres y también delante de Dios. Por eso cuando vamos a la Escritura, encontramos que en muchos pasajes Dios trata de mostrar que el verdadero motivo de la obediencia es el amor. Y el primer pasaje lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículo 3, donde se está hablando acerca de no ir en pos de los falsos profetas que tratan de desviar al pueblo de Dios. Y dice, y no darás oído a las palabras de tal profeta. Esta frase implica obediencia. No darás oído, no prestarás atención, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová, vuestro Dios, os está probando para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Este pasaje es un pasaje sumamente significativo.
y que necesitamos comprender correctamente. ¿Por qué? Porque este pasaje expresa que la obediencia, en este caso no prestar atención a estos profetas o soñadores, lo cual significa obedecer lo que Dios ha dicho, es una forma de probar. ¿Probar qué? Probar si en realidad nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Por lo tanto, cuando nosotros solamente vemos en la ley la palabra obediencia, cuando nosotros vemos en los mandamientos solamente la palabra obediencia y no vemos la palabra amor, indudablemente estaremos cayendo en una vida gravosa, en una vida difícil espiritualmente y también en un formalismo espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que toda relación, ya sea con Dios o con los hombres, que implica obediencia y no tiene amor, entonces no es una relación de gozo, no es una relación de felicidad. Por ejemplo, una relación de noviazgo sin amor es solamente apariencia. Una relación matrimonial sin amor es un tormento. Una relación de amigos sin amor es solamente conveniencia. Y una relación de familia entre parientes sin amor solamente es compromiso. Ahora, detrás de todo esto, realmente hay gozo, hay felicidad, cuando nuestra relación, ya sea humana y principalmente divina, está motivada por el amor. Por eso lo que Dios trataba de despertar en su pueblo, a través de los mandamientos, a través de su ley, era que el pueblo llegara a amar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque al final la obediencia sin el amor no tiene ningún significado. Tampoco trae ninguna satisfacción, ningún gozo a la vida. Y esto lo encontramos ampliamente descrito también en el Nuevo Testamento, donde nosotros encontramos que cuando amamos a Dios, nosotros también deseamos obedecer a Dios, pero no solo por compromiso, no solamente por formalidad, sino porque realmente tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Y encontramos la declaración que hace Juan en la primera epístola de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 3, donde leemos: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Para mí este es uno de los pasajes más hermosos y más significativos que tienen que ver con la obediencia y el amor. ¿En qué consiste el amor a Dios? ¿En decir solamente yo amo a Dios? No, dice este pasaje, que el amor de Dios consiste en guardar sus mandamientos. Lo cual podemos decir de la siguiente manera: ¿qué es lo que el amor despierta en nuestras vidas? El amor a Dios en nuestras vidas despierta el querer obedecer la ley de Dios, el querer obedecer los mandamientos de Jesús. Ahora, a menudo cuando nosotros pensamos en mandamientos, pensamos en una carga o pensamos en algo penoso o gravoso. Pero lo que dice aquí el pasaje es: sus mandamientos no son gravosos. La palabra gravoso se traduce del adjetivo griego barús. Ahora, barús significa no son una carga, no es algo pesado. Por lo tanto, cuando nosotros sentimos que obedecer es una carga,
que guardar los mandamientos de Dios es una carga, entonces podemos descubrir qué es lo que está pasando en nuestra vida. Y lo que está pasando es que no hay amor. Cuando nosotros descubrimos que una relación, ya sea conyugal, familiar, sanguínea, de amistad, es penosa, es gravosa, entonces podemos saber realmente qué es lo que está pasando en nuestra vida. Nosotros no tenemos amor y esa relación no es una relación de amor, sino puede ser una relación solamente de compromiso o una relación formalista. Por eso Dios desea que nuestro principal motivo de la obediencia sea el amor. ¿Por qué? Porque cuando la obediencia proviene del amor, entonces hay gozo en el corazón, hay deleite, hay felicidad. Inclusive los mismos 10 mandamientos que nosotros conocemos y practicamos son probados a través del amor. Y eso es lo que encontramos en la declaración que Pablo hace en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 8, donde Pablo escribe lo siguiente: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Qué hermosa declaración. La relación con otras personas, Pablo dice aquí, debe ser una relación de amor entre unos y otros. No importa en qué esfera, no importa en qué nivel nosotros nos relacionemos con las personas. Y entonces él declara que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Cuando nosotros amamos, realmente no debemos de estar tan preocupados de ¿estoy realmente guardando los mandamientos? ¿Estoy guardando el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno mandamiento que tienen que ver con mi prójimo y el 10º mandamiento? No, porque Pablo dice, cuando nosotros sentimos amor por nuestro prójimo, nosotros vamos a estar cumpliendo esa ley de amor. De la misma manera diríamos, cuando nosotros sentimos amor por Dios, vamos a estar cumpliendo también esa ley de amor. Y luego agrega en el versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esta sección, Pablo está hablando de la ley de Dios que tiene que ver con nuestro prójimo. Aunque podemos decir que Pablo está hablando de la ley de Dios que tiene que ver con nuestro prójimo, no significa que Pablo ha echado por tierra la parte de la ley de Dios que tiene que ver con el amor a Dios, que son los primeros 4 mandamientos. Porque de otra manera diríamos entonces, Jesús estaba errado cuando dijo que el primer mandamiento era amor a Dios y el segundo mandamiento era amor al prójimo. Pablo simplemente, aquí en el capítulo 13 de Romanos, está hablando del problema que los seres humanos a menudo tenemos para amar a nuestro prójimo. Y por eso ahora él presenta este concepto. Cualquier mandamiento que tenga que ver con nuestra relación con nuestro prójimo, todo esto se cumple en una sola sentencia: amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y luego agrega, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Podemos decir que en esta sola sentencia se resume todo lo que tiene que ver con la obediencia de la ley, tanto en relación a nuestro amor hacia nuestro prójimo, como también en relación a nuestro amor a Dios. Ahora, la perspectiva de Jesús con respecto a la obediencia a los mandamientos es exactamente la misma que vemos aquí
en la epístola de Juan y también en el libro de Romanos. Contestando Jesús a la pregunta de aquel escriba que encontramos ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 22, versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Cuando nosotros leemos este pasaje, nosotros descubrimos que si a nosotros nos preguntaran ¿cuál es la palabra que tiene que ver con mandamientos? Casi estoy seguro que la mayoría de nosotros contestaríamos obediencia. Porque cuando nosotros hablamos de los mandamientos, siempre hablamos, hay que obedecer los mandamientos. Dios requiere obediencia a sus mandamientos. Y a menudo la palabra que nosotros juntamos, que relacionamos con mandamientos o ley, es la palabra obediencia. Pero interesantemente, cuando Jesús se le pregunta acerca del gran mandamiento, Jesús no pone la palabra obediencia, la cual sin duda nosotros a menudo ponemos junto a mandamientos, sino que Jesús pone otra palabra. ¿Cuál es? La palabra amor. Así que, ¿cómo describes tú los mandamientos? A menudo los seres humanos, pensando solamente en el aspecto que debería ser el resultado y no en el motivo, decimos, bueno, la ley de Dios significa obediencia a sus mandamientos. Pero la declaración de Jesús aquí es la siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Así que aquí encontramos algo que va más allá de lo que a menudo nosotros ponemos al lado de ley o de mandamientos. Jesús no dijo, el primer gran mandamiento es obedecer a Dios, sino es amar a Dios. ¿Por qué? Porque ya vimos que la obediencia es solamente el resultado del amor, o la obediencia es la prueba del amor. Nosotros demostramos a través de la obediencia que realmente nosotros amamos a Dios. Y de igual manera Jesús lo hace con el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y agrega, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esta última declaración es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en todas las leyes que se dan en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en todos los mandatos, ya sean de parte de Dios o ya sean de parte de Jesús en el Nuevo Testamento, nosotros siempre debemos de pensar que todas estas leyes fueron dadas solamente con un propósito: demostrar o mostrar si realmente nosotros amamos a Dios. Así que todas las leyes que se encuentran en la Escritura dependen de un mismo principio, que es el atributo principal de Dios y que es el amor. Por lo tanto, el amor es el atributo principal. En Dios no hay nada que tenga que ver en relación con Él que no sea el amor. De allí que el principio mayor, el atributo mayor de Dios es el amor. Y entonces de ese atributo mayor salen dos grandes principios, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Estos dos principios dependen de ese atributo, de ese principio principal de Dios, que es el amor. Y de esos dos grandes mandamientos, que diríamos de esas dos pruebas de amor a Dios, se desprenden entonces toda la ley y todos los profetas. Lo cual significa que toda la escritura del Antiguo Testamento, en este caso la ley y los profetas, que abarcaba todos los escritos del Antiguo Testamento y también todos los escritos del Nuevo Testamento, todos dependen de un solo motivo, que es el amor. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a la Escritura, vamos a encontrar que muy a menudo, a pesar de que nosotros relacionamos la palabra ley y mandamiento con obediencia,
con formalismo. Realmente Dios quiere enseñar una lección distinta a través de la ley que fue dada en el Sinaí. Y es una relación de obediencia que tiene como principio el amor. Y eso lo encontramos en uno de los salmos donde podemos decir es el Salmo 119 el que expresa realmente cuáles son los principios que se encuentran detrás de la ley de Dios, detrás de sus mandamientos y detrás de la obediencia. Y aunque todo este salmo está cargado de frases que tienen que ver con la ley de Dios, solamente quisiera leer alguna sección que encuentro a partir del versículo 44 y que nos enseña realmente cómo para los seres humanos la obediencia es una bendición, pero solamente cuando está motivada por el amor que nosotros sentimos hacia Dios y también por el amor que nosotros sentimos a nuestro prójimo. Y leemos primeramente el versículo 44, que nos dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Ahora, ¿qué nos enseña este versículo? Que la ley de Dios no puede cambiar por la eternidad. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, podemos decir que es la norma que rige el universo, pero con un motivo principal, que es el amor a Dios. Así que si la ley de Dios se extinguiera, entonces se extinguiría también el amor a Dios. ¿Por qué? Porque esta ley que Dios dio no es para nuestro prejuicio, sino es para nuestro bienestar. No es para que sea una pena en nuestra vida, sino es para que sea un gozo en nuestra vida. No es para que sea una carga pesada, sino para que sea un placer el poder obedecerla. Y encontramos en el siguiente versículo, que es el 45, que nos dice: andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. A veces las personas, los cristianos, creemos que cuando nosotros nos sometemos a la ley de Dios, perdemos nuestra libertad y nos sentimos como sometidos a una esclavitud de obediencia. Pero realmente lo que encontramos nosotros es una declaración similar a la que Jesús expresa allá en Juan, cuando dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí el salmista dice: estaré en libertad, me sentiré libre realmente porque he guardado tus mandamientos. Versículo 46, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Ahora, no solamente los mandamientos deben ser una bendición para nosotros, sino que esta bendición debemos de compartirlas con otras personas. A menudo muchos cristianos quieren hablar del amor y evadir la palabra obediencia. A menudo muchos cristianos hablan del amor y tratan de evadir el término ley o mandamientos. Pero realmente el tratar de enseñar a Dios como un Dios de amor, evadiendo obediencia, evadiendo mandamientos, es demostrar que no hemos llegado a comprender realmente el amor de Dios y que no hemos llegado a comprender su carácter y que no hemos llegado a comprender el fundamento de su carácter. Y en el versículo 47 dice: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Aquí está la clave. Cuando una persona se regocija en la obediencia, cuando la persona ama los mandamientos de Dios, cuando la persona descubre que la obediencia a los mandamientos realmente nos hace felices. ¿Por qué? Porque descubrimos que cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, cuando transgredimos los mandamientos, nuestra vida, en lugar de sentir gozo, siente remordimiento.
Y no solamente el sentimiento de remordimiento, sino también a menudo tenemos que sufrir las consecuencias de esa desobediencia en nuestra vida. Y cuando nosotros sufrimos esas consecuencias de la desobediencia, no es algo que nos produce gozo, felicidad, sino que nos produce tristeza, pesar y también infelicidad. Y finalmente el salmista termina diciendo: alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Qué hermosas declaraciones con relación a la obediencia. ¿Por qué guardamos tus mandamientos? Contesta este pasaje: porque los hemos amado. ¿Por qué meditamos en tus mandamientos? Porque nosotros los amamos. ¿Por qué nosotros obedecemos a Dios? Porque le hemos amado, porque lo amamos. Y porque descubrimos que la obediencia es una forma de ser libres. Porque descubrimos que la obediencia es una forma de ser felices. Y porque descubrimos que la obediencia es la prueba, es la evidencia, es la demostración de cuánto amamos nosotros a Dios. Ahora, cuando nosotros tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, nosotros vamos a ser una luz para otras personas. Y nosotros vamos a enseñar los mandamientos de Dios y la ley de Dios en el verdadero contexto bíblico. ¿Qué significa? La obediencia es solamente una prueba del amor de Dios. Los mandamientos nos hacen felices porque los mandamientos, la ley de Dios, nos protege y nos da libertad y además nos da gozo en la vida para poder servir a Dios de todo corazón. Por lo tanto, regresando a lo que el Antiguo Testamento nos enseña acerca de la obediencia, diríamos lo siguiente: Dios ha puesto sus mandamientos para probarnos, para probar si realmente nosotros amamos a Dios. Que esa obediencia motivada por el amor deba ser el motivo, o que sea el motivo de guardar la ley de Dios, de guardar los 10 mandamientos o cualquier otro mandato que es resumido finalmente en nuestro amor a Dios. Que ese amor de Dios esté en nuestros corazones para que seamos felices guardando su ley y sus mandamientos. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo.